Hola a todos. No paramos de escuchar en los medios de comunicación, en los debates políticos sobre los países nórdicos. Parece que toda la solución del mundo sea parecernos a los países nórdicos. El modelo de todos los partidos populistas son los países nórdicos. Claro, no es fácil ganar unas elecciones diciendo que tu modelo obviamente son países que están en depresión y que son un absoluto desastre económico. Así que siempre se utiliza el subterfugio de los países nórdicos. Vamos a intentar ver qué es lo que ocurre. Primero, los países nórdicos son países en los que la propiedad privada y el ahorro privado está garantizado por ley. Los países nórdicos, para empezar, son líderes en libertad económica y facilidad para hacer negocios. De hecho, son algunos de los países que tienen mayor nivel de emprendimiento y mayor nivel de actividad privada. Tanto que lo que no existen son subterfugios de creación de incentivos perversos vía gasto público. Entre otras cosas porque en los países nórdicos más del 60% de la investigación y desarrollo es privada. Los países nórdicos tienen un impuesto de sociedades, oh sorpresa, que no es superior al de España u otros países de la Unión Europea. De hecho, en algunos es bastante inferior. El tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones en los países nórdicos tampoco es superior al que se paga en países como en España, por ejemplo. Son países en donde, excepto en uno, no tienen impuesto de sucesiones. Fíjense ustedes qué curiosidad. No existe el impuesto de sucesiones y desde luego lo que tienen es un nivel de famosa desigualdad por riqueza mucho mayor que, por ejemplo, las sociedades del sur de Europa. España incluida. En cuanto al tipo de marginal dentro del IRPF, de los impuestos laborales, pues anda entre el 39 y el 59%, es decir, no es muy superior a aquellos de los países como el nuestro. Pero lo que es más interesante es que lo que tienen son impuestos mucho más altos, no para las rentas altas, sino para todo el mundo. A partir de 1,2 veces la media de los ingresos del país, de lo que es el salario medio del país, se aplica el tipo más alto marginal. Es decir, se pagan muchos más impuestos por parte de la clase media, no por parte de las rentas altas. El tipo que se aplica a las rentas altas se incluye a todas esas clases medias, ¿verdad? ¿Cuál es el gran diferencial? El gran diferencial con respecto a nuestra forma de fiscalidad es un altísimo impuesto del valor añadido, un altísimo impuesto, los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque lo que hacen, como no son tontos, es facilitar la creación de empleo, buscar el máximo de atracción de inversión y de capital. Son países líderes en originación de préstamos y de creación de oportunidades de inversión de capital vía banca privada. Tienen algunos de los bancos privados, por supuesto, líderes, ¿no? Otra cosa que tienen, un sistema de copago que es entre 2 y 3 veces superior al que tenemos, por ejemplo, en España o en otros países de la Unión Europea. Es decir, la parte que recibe de vuelta el Estado por el copago, por sanidad, por ejemplo, es muy superior a la que nosotros contribuimos cuando tengamos que hacer algún pago de este tipo. Más de 2 y 3 veces. No es una cuestión de los salarios. Por ejemplo, en el caso de la educación son países en donde se incentiva la educación privada como vía el cheque escolar, que es muy diferente a la subvención o al gasto público. Es decir, aunque el gasto viene del sector público, no está organizado y gestionado por el sector público necesariamente. Y ya además, los propios impuestos a las ayudas sociales que se dan, que pagan impuestos también, son entre un 50 y un 60% superiores a los que nosotros tenemos. Es decir, lo que tienen es un sistema en el que para evitar el abuso de los incentivos, de las subvenciones y de las ayudas, se carga a los ciudadanos que los utilizan para que no se conviertan en, para que no se conviertan en desincentivos al trabajo, a la creación de capital o a la inversión. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no son de sociedades socialistas, no son de sociedades que lo que se han dedicado es a incentivar el sector público. De hecho, no han hecho nada más que llevar a cabo
privatizaciones, disculpad, durante todo este periodo, incluido, por ejemplo, Correos en algún caso. No, lo que estamos hablando son países que ponen a la sociedad civil, la creación de empleo y la riqueza primero, porque saben que sin esos elementos, sin propiedad privada, creación de empleo y creación de riqueza, no hay estado de bienestar. Muchas gracias a todos.